¿Qué tal, amigos de Sin Embargo? Buenos días, les saluda nuevamente Romina Gándara, reportera de Sin Embargo MX. Les agradezco que se queden con nosotros en la transmisión durante estos minutos, en este espacio en el que hablamos del tema de desaparición, diferentes violencias y víctimas de la violencia. Y bueno, pues como les comentaba, bueno, pues agradecemos que se queden en estos minutos en los que vamos a hablar del tema de la desaparición en México. En concreto, en esta ocasión quiero platicar a ustedes sobre un tema que ocurrió en días pasados, que fue la aprobación de la ley en materia de desaparición forzada de personas y también de desaparición cometida por particulares en el estado de Guanajuato. Guanajuato tenía un retraso muy significativo en aprobar su propia ley, su ley local en materia de desaparición, y bueno, pues se aprueba esta ley de búsqueda de personas desaparecidas. Guanajuato llega pues al último en legislar sobre este tema, y bueno, pues para ello en esta ocasión pues vamos a platicar. Tuvimos una plática y una entrevista con Fabricio Loruso, que es un académico de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, quien se ha estado especializando en el tema de la desaparición y quien está bastante enterado y ha estado dando seguimiento a este proceso que tiene años de la legislación o de aprobar una ley, de hacer una ley, aprobarla en Guanajuato, puesto que pues esta ley, como ya les había dicho, lleva algunos años y tuvo bastantes resistencias. Y bueno, pues para esto, sobre esta aprobación que se hizo, va a estar con nosotros, vamos a estar platicando con Fabricio Loruso, y también pues queremos hacer mención que en esta semana se abrieron o se están realizando los foros regionales para fortalecer el protocolo homologado de búsqueda. Y bueno, pues en este tema tenemos una noticia que se dio a conocer en estos foros. Sin embargo, bueno, pues les adelanto que vamos a abordar el tema sobre toda esta discusión que aún se está llevando esta semana y el análisis en nuestra siguiente cápsula o en nuestra siguiente emisión, para que, bueno, pues sigan al pendiente de nuestras transmisiones. Y bueno, pues hoy, como ya les había comentado, se aprobó esta ley, fue aprobada por unanimidad. Y esta ley, bueno, pues una de las cosas que más han destacado o que destacaron con la aprobación de esta ley es que por fin se va a crear el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas allí en Guanajuato. Y uno de los aspectos, uno de los puntos más importantes que se ha estado dando a conocer con esta legislación es que también se va a eliminar el término de persona no localizada, lo cual va a considerar, bueno, pues que todos los casos de personas desaparecidas sean considerados como desapariciones. Pero bueno, sobre este tema queremos platicar con Fabricio, y bueno, pues vamos a esta entrevista. Espero que les sea de su interés. Vamos a esta entrevista y regresamos. Bueno, pues si pudieras platicarnos un poco o brevemente, en estos días se aprobó la ley local, la ley de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares allá en Guanajuato. ¿Podrías platicarnos un poco, bueno, cuáles fueron los principales puntos de esta ley y cómo va a impactar ahí en Guanajuato? Sí, la ley fue aprobada el 14 de mayo pasado. Y hay que señalar que aquí en Guanajuato faltaban la ley de desaparición, que aquí se llama ley de búsqueda de personas desaparecidas ahora, y la ley de víctimas. Entonces traían un retraso respectivamente de 2 años y medio y 7 años. Entonces llegaron a llenar, digamos, un vacío legal muy, muy importante. Entonces hay que celebrar que ya exista la ley y que ya se van a formar este año la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Atención a Víctimas. Aún así, sí hay que señalar este retraso y el hecho de que el camino de las dos leyes desde 2019, cuando se propusieron y empezó el camino parlamentario, ha sido bastante accidentado y con una participación relativamente baja respecto de otras entidades y respecto de la misma ley general de familias y colectivos de la entidad y de la región, ¿no? Entonces,
El impacto es importante, pero no todo ha sido discutido ampliamente. Así es. ¿Guanajuato es uno de los últimos estados o es el último estado? ¿Tienes conocimiento de si ya era el último estado que le faltaba una ley de búsqueda? Creo que es el último estado y faltan por lo menos mandarse a constituir las comisiones de búsqueda de Aguascalientes y de Guanajuato también, claro. Entonces sí, o el último o el penúltimo, pero esa era la situación. Esta ley, te comento, tiene un estándar que respeta el de la ley general, pero hace 6 meses era más bajo, o sea, no respetaba algunos parámetros de la misma ley general, que debe ser el mínimo nivel, ¿no?, para todas las leyes estatales. Llegó ahora a uniformarse y también avanzó en la eliminación de la categoría de persona no localizada, que solo tienen el Estado de México y Ciudad de México. Este es el punto positivo, como lo señalaron en su momento organizaciones como la ONU, Derechos Humanos en México, y también académicos y algunos colectivos. Por otro lado, de todas las reservas, las propuestas, los avances que traían colectivos, organizaciones internacionales como ONU Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones que colaboraron con documentos, académicos, activistas y sobre todo punto de vista de familias de la entidad, como que muchas de esas propuestas fueron desechadas, diría que el 90% básicamente. Entonces tiene algunos problemas que señalar la misma ley. Como cuáles, si pudieras platicarnos un poco, ¿cuáles fueron las principales resistencias que se vieron en el proceso de creación de esta ley? Y bueno, pues sobre todo, ¿cuáles son los pendientes o cómo queda de ver esta ley? ¿Hay aspectos en los que queda de ver? Sí, hay pendientes y queda de ver, justo porque era una ley que llega tarde y podía recuperar el tiempo perdido aprendiendo de la experiencia, los errores, los aciertos de otros estados como Veracruz, Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, que en su momento fueron puestos como ejemplos o como posibilidades. Por ejemplo, se propuso y fue desechado incluso hasta el último día en las reservas, pero también las propuestas venían de lejos, de diferentes interlocutores, ¿no? Pero había una propuesta de un fondo específico para la búsqueda administrado por la Comisión Estatal de Búsqueda, más allá del financiamiento, que ese sí es por ley, de la operación general de la comisión, más atribuciones a la Fiscalía Especializada, más dientes, también a la comisión de búsqueda. Se proponía una definición de fosa clandestina, de sitio de depósito o de hallazgo y de un registro estatal de fosas que les correspondiera con más fehaciente y apegada a la realidad, ya que Guanajuato es una de las pocas entidades en que la Fiscalía niega la presencia total de fosas clandestinas, ¿no? Entonces, esa definición era importante. Un enlace permanente del sistema estatal de búsqueda que se reúne, como sabemos, cada 3 meses, pero luego se pierden, digamos así, los enlaces con cada institución que lo compone y la comisión de búsqueda. También se proponían una responsabilidad del superior jerárquico, que es una lucha de hace décadas, ¿no? La responsabilidad del superior jerárquico que conoce de la desaparición forzada, pero no actúa o lo tolera. También, digamos así, en ciertos casos grises, en que no se puede mostrar eso directamente, eso sí es desaparición forzada, pero hay casos en que hay cierto conocimiento o podría llegar a conocer y el superior no es sancionado. Entonces se proponía ahí una serie de artículos por parte también de organizaciones, se proponía agregar al objeto de la ley más explícitamente, más fuerte, la participación de las familias, el registro estatal de personas fallecidas, los CEMEFOS, como garantizar más tajantemente el acceso. Entonces sí quedó de varias maneras, quedó a deber una ventanilla o un área única municipal, también se preveía para la atención a víctimas de desaparición
en su propia comunidad local, en su propio municipio, incluso sin esperar que la comisión de víctimas se instale y actúe, sino algo específico para la desaparición, un poco como lo tienen en Coahuila. Fabricio, a lo mejor mucha gente que nos escuche y que nos vea, a lo mejor que no tenga mucho conocimiento en el área, en el legislativo, que diga, si ya hay una ley general y todo esto estos pendientes que le faltó a la ley local, porque es importante tener una legislación estatal en la materia cuando hay una ley general. ¿Cuál es la diferencia? Esto como para que alguien que no conoce mucho de estos procesos pues sepa cuál es la importancia de tener una ley estatal. Sí, la ley general es una ley vigente ya en todos los estados, porque es general en ese sentido, se aplica inmediatamente a todos los niveles y en todos los estados. Pero también mandata la creación de instituciones propiamente estatales, como la Comisión Estatal de Búsqueda. Tanto es así que algunas entidades prefirieron crearla inicialmente por decreto para que fuera rápido. Esa está en el territorio, es la que crea los grupos y células de búsqueda a nivel municipal también, es la que va formando hasta policías o funcionarios para la búsqueda, y así que la Comisión Nacional no puede encargarse de todos estos casos. Entonces lo más importante era crear rápido una comisión de búsqueda, y esa la crea o un decreto o la ley estatal. Ahora aquí hay ley estatal, también se planteó en su momento la idea de crearla por decreto mientras se hacía la ley estatal. Entonces es una obligación de los estados legislar cuando hay ley general, entonces hacerla estatal, y en esa estatal, además de la comisión de búsqueda, que era como que lo fundamental, pero también es importante que ahí se puedan incorporar mejoras respecto de la ley general, también por el paso del tiempo, de la misma lucha social, de la evidencia que arroja en otras entidades. Aquí se tenía chance de mejorarla. En cambio, el estándar mínimo de la ley general, digamos que se respetó, y habrá que ver también si hay huecos todavía, pero al parecer no son tantos. Sin embargo, se cambió lo de la persona no localizada, que también se permite, es posible hacerlo en los estados y es una mejora, pero otras 10, cuando menos, o más mejoras que se proponían más puntuales también y de funcionamiento práctico de esa comisión, de la Fiscalía Especializada, del sistema, del fondo, de las definiciones de FOS, etcétera, no han sido aceptadas. Entonces, la ley estatal es útil porque hasta debería y podría mejorar el estándar. Fabricio, ¿cómo lo tomaron los colectivos allá en Guanajuato esta aprobación y esta ley? ¿Cómo la están tomando? Sí, la premisa es que yo personalmente acompañé, digamos así, el proceso como académico y periodista, como especializado en estos temas, y también con conocimiento de algunos grupos de familias que también siguen su propia dinámica y camino, y tenían toda una serie de demandas muy importantes que un poquito resumí, pero también había más y fueron escuchadas muy poco. Solo en algunas sesiones y a cuentagotas, y no hubo parlamento abierto, hubo sesiones más limitadas, y hasta el final las últimas reservas o las últimas propuestas tampoco fueron incorporadas. Es decir, me parece que está quedando algo como una situación de amargura, de insatisfacción por una ley que resulta incompleta a estas alturas, ¿no? del partido, o sea, 2 años y medio, casi 3, de que ya se aprobó la general. Fabricio, bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada y que nos hayas dado esta entrevista. En conclusión, o para finalizar, ¿cuál sería tu conclusión o o sobre todo, bueno, pues si hay algo que quisieras agregar sobre este tema, Fabricio? Sí, primero, una ley es perfectible y es mejorable, y hay que observar su funcionamiento y que realmente abone a la búsqueda y el encuentro de las personas desaparecidas, y también abone a la justicia y la verdad, y pueda reducir ese margen, esa arbitrariedad y a veces esos abusos que otras instituciones
puede ser de gobierno o más bien de procuración de justicia y de investigación, cometen. Y entonces solamente es un granito y un primer paso. Hay que estar al pendiente. También se van a crear en un futuro las comisiones, los consejos ciudadanos. Entonces ahí es donde también hay otro margen de incidencia para las propias familias, las ONGs, la sociedad civil, que es muy, muy importante también. Y que entender esa ley como parte de un mecanismo en donde finalmente, como pasa en todo México, buena parte son los colectivos, los solidarios, las familias y las organizaciones las que llevan la delantera en todo el proceso. Yo creo que aquí en Guanajuato después igual eso va a pasar. Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Él es Fabricio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana de León, quien nos dio a conocer pues esta información sobre la aprobación de esta ley, en la que vemos que aparte de que llegan tarde, pues no está muy conforme, o no dejaron los legisladores de Guanajuato muy conformes a la gente en Guanajuato. Pero como bien dice Fabricio, bueno, pues las leyes son perfectibles y esperemos que esta legislación se vaya enriqueciendo con el paso del tiempo. Y como les decía al inicio de esta cápsula, en esta semana se realizaron los foros de fortalecimiento para el protocolo homologado de búsqueda. Y en estos foros, bueno, pues la Comisionada Nacional de Búsqueda, esta es una noticia que queremos, pues más o menos, no tanto noticias, anuncio. De acuerdo con la Comisionada Nacional de Búsqueda, ya va a ser, al parecer, ya la próxima semana en la que se va a dar a conocer el Registro Nacional de Búsqueda. Este registro en el que se menciona, o al menos se dijo en los foros que ya por fin iba a salir, es un registro que tiene por lo menos unos 2 años de retraso. Desde abril del 2018 no se ha estado alimentando, o al menos públicamente no se puede acceder públicamente a la información, y para estar dando seguimiento a cuántas personas o cuál es el registro de personas desaparecidas. La cifra que tenemos hasta el momento es de 61,000 personas. Esta cifra la dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda a inicios de año. Estamos hablando que ya pasaron como cuatro meses, y bueno, pues de acuerdo a las autoridades, esperemos que a la próxima semana o finales de semana, según recabaron algunos medios de comunicación que dieron a conocer esta información, es cuando ya podría ser público este Registro Nacional de Búsqueda, y en el que se estima que día a día pues se va a contar con la información desagregada por municipio, por sexo, por edad y por fecha y el lugar de desaparición que hay a nivel nacional. Y bueno, pues esperemos que esto pronto se dé a conocer, porque como bien dicen varios analistas y expertos en el tema, es muy importante conocer, bueno, las cifras, porque pues con las cifras se pueden ir dando las políticas o se pueden ir haciendo estrategias. Yo les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta ocasión. Los invito a que la próxima semana también nos sigan. La próxima semana vamos a ampliar un poco más sobre qué pasó con estos foros que se hicieron en estos días, de lunes hasta este jueves, y qué pasó con estos foros, qué dijeron los familiares, cuáles fueron algunas de las conclusiones. Así que los invito para que nos sigan también la próxima semana, y los invito también para que sigan al pendiente de la información que se publica en sinembargo.mx. Les agradezco mucho y que tengan un excelente fin de semana.